Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este canal cuya intención es conocer, amar, vivir y defender la fe, la verdad, la libertad, la vida y la familia. Pues bien, hoy que inicia el primer domingo de septiembre y con él el mes de la Biblia, y atendiendo a lo que San Jerónimo nos dice, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. La palabra que la Biblia pues es muy importante en la vida del ser humano porque, como decía un padre, es como nuestro instructivo para la vida. Tan importante es la Biblia como la Eucaristía, porque los dos Jesús se nos presenta, una diciéndonos lo que tenemos que hacer, y en la Eucaristía pues se nos presenta pues ya de la manera en la que nos ayuda a que nos fortalezca para seguir adelante en la Eucaristía recibiendo el cuerpo de Cristo. Y como nos dice San Agustín, en la lectura de la palabra de Dios o por medio de la lectura, Dios nos habla y nos enseña qué es lo que debemos de hacer. Y cuando nosotros hacemos oración es donde Dios nos da la fuerza para poner en práctica lo que ya nos ha enseñado en la Biblia, en su sagrada palabra. Pues bien, algo más que quieras compartir, por ejemplo, hay, como dije hace rato, bueno, hay personas que ya saben y están a lo mejor más instruidas que nosotros, pero a lo mejor hay personas que no saben. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice Biblia? Hoy que inicia el mes de la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué Biblia? ¿Qué significa Biblia? Biblia significa conjunto de libros. Bueno, Biblia sí, efectivamente. Biblia viene del griego biblón o biblión, que significa conjunto de libros. Ahora bien, la Biblia a través de los años, Dios nuestro Señor ha inspirado a los escritores sagrados o agiógrafos, como se les conoce, y ellos, inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, han escrito estos libros a través de los siglos. Primero se fue transmitiendo verbalmente, hasta que llegado un tiempo pensaron y dictaminaron ellos que para las generaciones posteriores tuvieran conocimiento de lo que era el pueblo elegido de Dios, y lo fueron compilando en escritos, en los manuscritos sagrados. Y ya al pasar muchísimos siglos, que se fueron redactando los textos, y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, y después los apóstoles fueron redactando los libros, en el año 372, me parece, el Papa San Dámaso I, con la autoridad que Cristo le ha dado de atar y desatar, presenta al mundo lo que conocemos con la Biblia, ya compilados todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y los presentó al mundo diciendo: esto es palabra de Dios. Y en la Biblia solamente están los que Dios quiso que estuvieran, porque Dios es el que ha inspirado a los escritores sagrados. La Biblia, por eso decimos que es palabra de Dios, porque Dios los ha inspirado, y palabra humana, porque han sido los escritores con sus atributos, con los dones, con sus virtudes que Dios les ha dado, que la han compilado, cada quien poniendo pues su estilo, su entorno, pues sí, los dones que Dios le ha dado, le han puesto ahí su como dicen comúnmente, su granito de arena, su estilo. Entonces tenemos la Biblia, conjunto de libros, 73 libros en total, en conjunto, dividido la Biblia en dos grandes bloques, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No sé si quieras decir un poquito más. ¿Por qué se le llama testamento? ¿Por qué le decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Bueno, porque el Antiguo Testamento era antes de que Jesucristo llegara, antes de que viniera aquí, de que nuestro Padre Yahvé mandara a su Hijo Jesús a salvarnos. Ese era el Antiguo Testamento, donde mandaba a diferentes profetas para anunciar que ya venía un Dios, que ya venía alguien a salvarnos, a salvar a los pecadores, que nos convirtiéramos. Y el Nuevo Testamento ya es cuando Jesús ya vino, cuando murió y resucitó, y ahí en el Nuevo Testamento es cuando se cuenta la parte de la vida que los apóstoles vivieron con él. Ajá, efectivamente. Y testamento también significa pacto o alianza. Entonces vendría siendo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antiguo pacto o antigua alianza, o nuevo pacto y nueva alianza. Bueno, esto es un poquito así, ¿verdad? A grandes rasgos. Hay varios géneros, hay varios estilos literarios.
Dentro de los libros, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, tenemos los estilos literarios, el profético, los libros sapiensales, los libros históricos, los salmos. El primer libro de la Biblia, ya en su conjunto, el Antiguo y Nuevo Testamento, es el libro del Génesis. Y el último libro de la Biblia, los dos testamentos, es el Apocalipsis. El Antiguo Testamento cuenta con 46 libros y el Nuevo Testamento cuenta con 27. Ahora bien, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia dictaminó y compiló cuáles eran los libros que deberían de estar en la Iglesia. Y a lo mejor mucha gente se preguntará, pero ¿por qué estos, pudiendo estar otros, como el Pastor de Hermas, como la Didache y otros más? Pues bien, en todo ateniéndose a la palabra de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo dice al apóstol San Pedro, y lo elige: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le está dando la potestad y la autoridad, junto con los demás apóstoles y luego los sucesores, que vienen siendo los papas a través de la historia, los cardenales, los obispos, dictaminan que estos son los libros indicados. Y tenemos la certeza de que es palabra de Dios. Verdaderamente es palabra de Dios, escrita por hombres, pero inspirados por Dios, es verdadera palabra de Dios, la cual no falla. Ahora me gustaría un poquitito compartirles citas bíblicas y que Dios penetre en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que realmente le demos la importancia de vida a la palabra de Dios. Porque, como decía hace rato mi esposa, vamos a misa y en la misa nos alimentamos es el banquete eucarístico, pero nos alimentamos de dos alimentos, valga la redundancia: el alimento del pan y el vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, la Sagrada Eucaristía, y también nos alimentamos de la palabra de Dios. Quiero primero leerles una cita bíblica, que la palabra de Dios siento que ha sido muy menospreciada por muchas personas. La tienen como que arrumbada en el rincón, sin tomar en cuenta de que es Dios mismo, la palabra es Cristo. Y vamos a leer lo que nos dice el apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. O sea, que el Verbo es Dios. Muchos dicen, no, dices que Cristo nos trajo la palabra. Cristo es la palabra. Cristo ya es la palabra. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es una persona. Y en el versículo 14, o sea, unos versículos adelante, nos dice que ese Verbo es una persona y es hijo de Dios. Si puedes leer el versículo 14, por favor. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. El Verbo se hizo carne, o sea, y esa carne es Cristo, que recibe toda la gloria de su Padre, el cual es Hijo de Dios. O sea, que Cristo, que es Hijo de Dios, es Dios y es la palabra. Entonces, cuando nosotros despreciamos o hacemos a un lado la palabra de Dios, estamos haciendo a un lado a Cristo mismo. Ahora, el poder y la importancia también que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, lo dice Jeremías capítulo 23, versículo 29. O sea, el poder tremendo de transformar a nosotros como personas, o sea, la fuerza que ya lleva en sí misma la palabra de Dios.
para transformar nuestra vida, para hacernos meditar, reflexionar, o sea, para transformarnos totalmente. ¿No es mi palabra como fuego que quema o como martillo que rompe la roca? Dice Dios nuestro Señor, Yahvé, al profeta Jeremías, ¿no es acaso mi palabra como un fuego que calcina o como un martillo que tritura la roca? O sea, es esa roca de nuestros corazones endurecidos por el pecado, aún así estén tan durísimos como la roca, la palabra de Dios es más poderosa, es como un martillo que nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Me gustaría también que leyeras la cita, Hebreos capítulo 4, versículo 12. La fuerza que tiene la palabra de Dios y la promesa que sí encierra esa palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. A ver, repites el primer parrafito, o sea... En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios es viva, no está muerta, y eficaz. Eficaz significa que, por ejemplo, en algún trabajo, alguna persona que solicita un puesto para X labor, X trabajo, y dicen, esa persona es muy efectiva, es muy eficaz, hace muy bien su trabajo. Así es la palabra de Dios. Es eficaz, o sea, nos transforma, nos alimenta, nos instruye. ¿Qué más sigue? Más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Y en otras traducciones bíblicas dice, no hay hombre que se le resista. Por muy recios, necios, tercos que seamos, cuando estamos en contacto con la palabra de Dios, Dios nos transforma y es más poderosa su palabra que una espada de dos filos. No hay hombre que se le resista. Por eso nos invitan varios sacerdotes, prediquen la palabra. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo nos dice, capítulo 3, versículo 16, prediquen a tiempo y a destiempo, porque sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz y que transforma al ser humano, transforma a la persona, nos transforma, nos cambia. No hay persona que, aunque nosotros resistamos, no podemos con la palabra nos gana. Me gustaría primero que leyeras en Isaías 55:10. Isaías 55:10 tiene una promesa también muy grande del poder infinito de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 10 y siguientes. 55:10. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. Así será la palabra que sale de mi boca, dice Dios nuestro Señor. O sea, así será. No es de que a lo mejor, o que se suponga uno, o que eso era antes, en algún tiempo, y que ahora ya todos... No, la palabra de Dios es ayer, hoy y mañana. Dice en otra cita bíblica, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra es poderosa, como ya vimos en Jeremías, como ya vimos en Hebreos 4:12. Y acá lo dice, así como cae la lluvia y fecunda la tierra y produce da el simiente, el fruto, así es la palabra que sale de la boca de Dios.
Continúa, por favor. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Y eso que quería o que quiere Dios es transformarnos. Eso que quiere Dios nuestro Señor es cambiarnos, transformarnos esos corazones que son duros como la roca. Quiere transformarlos, quiere cambiarnos y darnos un corazón de carne. Esa es la promesa en Isaías 55:10, que Dios nuestro Señor, así como que la lluvia y fecunda la tierra, viene la palabra de Dios también a nosotros y nos transforma, nos cambia, nos nutre esta tierra de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, y lo transforma para que produzcamos flores y frutos. También me gustaría que leyeras de favor segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:14 o 16 me parece. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Timoteo. ¿Segunda carta qué? Del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. O sea, que no es lo que a un escritor le vino en gana decir. O sea, no es de que se imaginó, se puso a lucubrar, a meditar, a reflexionar y escribió lo que vino en gana. No, sino que esos escritores están inspirados por Dios. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, es palabra de Dios porque Dios la inspiró. Y es verdadera, y es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Esa palabra... Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Enseñar cuando nosotros no sabemos. Sabemos a lo mejor cosas del mundo. Como hay un texto de San Bernardo de Claraval, que apenas no tiene mucho, que celebró el 20 de agosto, donde dice hay sabiduría celestial y divina y esa sabiduría del mundo que es demoníaca. Hay mucha gente que sabe cosas del mundo y es una persona muy instruida en las cosas del mundo, pero en las cosas de Dios son analfabetas o ignorantes. Y desgraciadamente no atendemos más las cosas del mundo que las cosas de Dios, cuando la sabiduría de Dios es infinita, es útil para enseñar. Cuando nosotros no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo comportarnos, Dios en su palabra nos va instruyendo y nos va enseñando y nos va sanando y nos va corrigiendo y nos va santificando. Toda escritura, ¿cómo? Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, cuando viene algún hermano protestante y nos dice que la Virgen María tuvo más hijos, que nos dicen que el Papa, que nos que en la palabra de Dios, Dios nuestro Señor nos inspira y le damos citas y versos bíblicos para rebatir. O sea, que rebatir a un protestante no es pelear. Rebatir a un familiar que viene y que me dice tal cuestión y que no es conforme a lo que Dios manda, nosotros con la palabra de Dios podemos decirle, no, mi hermano, mira, estás mal en esto, siempre con palabra de Dios y con la doctrina. Es útil para enseñar, rebatir. Es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Cómo vamos a comportarnos en el bien? ¿Cómo vamos a ser buenas personas? ¿Cómo vamos a hacer las cosas bien? Pues no con nuestras propias fuerzas ni con nuestra propia inteligencia, sino con la palabra de Dios. En otro texto bíblico dice, Dios nuestro Señor, dice Cristo, o sea, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ustedes sin mí nada pueden hacer, nosotros sin Dios nada. Y cuando dice uno nada es nada, ni siquiera poquito, dice pueden hacer algo a medias o medio avanzar, no, nada pueden hacer, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ustedes sin mí nada pueden hacer. Así yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Ustedes sin mí nada pueden hacer. Cristo es la vid. Nosotros estamos unidos a Cristo, somos la vid, somos pequeñas ramitas. Si estamos unidos a Cristo, podemos dar flores y frutos. Pero si nosotros, y hagan la prueba a un árbol, córtenle una ramita, sepárenla del tronco y se seca. Nosotros cuando estamos lejos de Dios, lejos de Cristo, lejos de su palabra, nos secamos y no somos capaces de dar ni flores ni frutos. Es necesario permanecer en la vid. Pero esa es otra cita bíblica, pero que viene a colación a esto.
de lo que estamos leyendo de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y siguientes. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Así es como nos vamos a hacer expertos y como vamos a cumplir con lo que Dios nos manda, con lo que Dios nos dice. Así vamos a quedar preparados para todo trabajo bueno, ¿verdad? Sí. Para toda obra buena. Pues qué más claro, Dios nuestro Señor nos habla en su palabra, ya no más falta que nosotros le pidamos a Dios que nos dé su Espíritu Santo, sus dones, para que podamos entender, leer, entender, comprender y poner en práctica su sagrada palabra. Es muy clara. Solamente a través de la palabra vamos a quedar preparados para toda obra buena, para dejar lo malo, hacer lo bueno, para vivir santamente como Dios nos manda. Y hay otra cita bíblica y con esto quiero concluir y terminar. A donde Dios nuestro Señor nos dice, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17 y siguientes. Juan 7. 17, versículo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17 y siguientes. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Bueno, estamos leyendo la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Sí. La Biblia latinoamericana, pero yo tengo la Biblia de la Biblia platense de Monseñor Padre Juan Straubinger, que viene con notas y pues se me hace una traducción muy buena y muy exacta, aparte de los comentarios que Monseñor Straubinger hace. Bueno, ahí dice: Padre, santifícalos en la verdad. La verdad es tu palabra. O sea, que Dios nuestro Señor nos va a santificar por medio de su palabra, de lo que nos enseña y nos dice. Entonces, en la explicación que da en esta cita bíblica, dice el Padre: ¿por qué Cristo, nuestro Señor, le pidió al Padre santificarnos en la verdad? Si el mayor mandamiento es el amor, podía haber dicho: Padre, santifícalos en el amor, en la caridad. Y sin embargo dijo: santifícalos en la verdad, porque Cristo lleva un proceso, quiere que así veamos, que a través de su palabra, Dios nuestro Señor nos instruye, y a través de esa instrucción nosotros somos capaces de amar, de querer y de hacer obras de caridad. Lo que dice también un gran santo, San Alberto Hurtado: Dios nos ha dado la vida para conocer a Dios, y lo conocemos a través de su palabra, y conociéndolo lo amemos. Del conocimiento viene el amor. Nadie ama lo que no conoce. Dios nos ha dado la vida para conocerlo, y conociéndolo lo amemos, y amándole le sirvamos, porque es bien cierto que nadie ama lo que no conoce. Pues bien, leemos otra vez esta y con esta terminamos, y ojalá y puedan cotejar estas citas bíblicas en su Biblia, las puedan meditar y puedan a su vez compartir con otros hermanos. Y que le demos la verdadera importancia que tiene de la palabra de Dios en nuestra vida, y que no la tengamos arrinconada ni la tengamos despreciada, porque despreciar a la palabra de Dios es despreciar a Cristo. Vuelvo a repetir, San Jerónimo dice hoy que también es el mes de la Biblia, porque en estos días, me parece el 26, creo que sí, el 26 de septiembre, 27, se celebra San Jerónimo de Estridión, que fue por encargo del Papa San Dámaso I el que tradujo la Biblia del hebreo, del griego y del arameo original, lo tradujo al latín, que era la lengua por ese entonces como la lengua universal, como hoy lo es el inglés. El latín le tradujo de los textos originales, lo tradujo al latín, y durante muchos siglos estuvo usando la Biblia traducida por San Jerónimo, que le conocemos como la Vulgata. Y en este mes que se celebra a San Jerónimo, por eso se le ha dado, la Iglesia le ha dado el mes de la Biblia, porque él tradujo todos esos textos al latín. San Jerónimo de Estridión. Pues bien, como dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Cómo podemos servir a Cristo como Él nos manda y como Él nos dice si lo desconocemos?
si no sabemos lo que Él nos dice? O sea, es una cosa incongruente. ¿Cómo podemos saber lo que Dios, mi Padre, me dice, me deja una carta y yo esa carta no la leo? O sea, necesitamos conocer y leer. Mi Padre me dice esto. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, pero puede decirse a la inversa. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo, y conociéndolo le podemos servir, o amar, mejor dicho. Conociéndolo lo podemos amar, y amándolo le podemos servir. Pues bien, terminamos con esta frase y nos vemos con esta cita bíblica, palabra de Dios, y nos vemos, primeramente Dios, hasta el próximo video. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17 y siguientes. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, conságralos, versículo 17? No. Conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Pues que Dios Señor nos consagre mediante la verdad de su palabra, y que por medio de esta palabra, pues la leamos, la escuchamos, siempre pidiendo al Espíritu Santo sus dones, y que la pongamos en práctica. Hasta el próximo video.